Iniciar simulación y V3 nos da 21,9 voltios. Detenemos simulación para poder incluir el texto. Bajamos el texto y V3 igual a 21,9 voltios. Desconectamos las pinzas del voltímetro y las ponemos para medir la V4 entre el principio y el final de la R4. Iniciar simulación y la V4 nos da 22,8 voltios. Detenemos simulación, volvemos a bajar el texto y ponemos V4 igual a 22,8 voltios. Seguimos, desconectamos las pinzas que nos medían la V4 y volvemos a conectar el voltímetro para medir la V5 entre el principio y el final de la R5. Recolocamos bien los datos que tengamos, desconectamos el polímetro que medía la V5 y ya tenemos todas las caídas de tensión. La V total, la V1, la V2, la V3, la V4 y la V5. Seguidamente vamos a medir las caídas de las intensidades. Para eso seleccionamos el polímetro en amperímetro, en amperios. Para medir la I1 desconectamos el cable por donde pasaba la intensidad de la R1 y ponemos el amperímetro en serie. Le damos a iniciar simulación, hacemos que la corriente pase por el amperímetro, la misma que pasaba anteriormente, y nos da 607 microamperios. Y 1 igual a 607 microamperios. Desconectamos las pinzas del amperímetro, volvemos a conectar el cable que montaba el circuito original para que todo siga igual, y ahora pasamos a medir la I2. La intensidad que pasa por la R2 es la que pasa por este cable. Lo cortamos e intercalamos el amperímetro en serie al principio y al final donde iba ese cable que hemos cortado. Le damos iniciar simulación y vemos que la I2 es igual a 37,9 microamperios. Detenemos simulación, bajamos el texto I2 37,9 microamperios. Volvemos a desconectar las pinzas del amperímetro, ponemos el cable original tal y como estaba y pasamos a medir la I3. Para medir la I3 es la que pasaría por este cable. Lo cortamos e intercalamos el amperímetro entre el principio y el final de ese cable.
iniciar simulación y me da I3 igual a 645 microamperios. Detener simulación I3 igual a 645 microamperios. Volvemos a quitar las pinzas del amperímetro, ponemos el cable original tal y como estaba y pasamos a medir la I4. La I4 será la que pase por el cable de entrada o de salida, cualquiera de ellos. Cortamos el de salida y las pinzas del amperímetro entre el principio y el final, en serie. Iniciar simulación y tenemos que I4 es igual a 177 microamperios. I4 igual a 177 microamperios. Detener simulación el texto I4 igual a 177 microamperios. Volvemos a quitar las pinzas del amperímetro, sustituimos el cable tal y como estaba originalmente y ahora medimos la intensidad que pasa por la R5, que va a ser la total, porque al final todo pasa por la R5. Desconectamos el cable por donde termina la R5 y medimos la intensidad que pasaría por ese cable intercalando el amperímetro en serie. La I5 es igual a 822 microamperios. Detenemos simulación. I5 en forma de texto. I5 igual que es igual a la I total a 822 microamperios. Ya tenemos medidas las intensidades, la I1, la I2, la I3, la I4, la I5 y la I total, que es la misma que la I total. Desconectamos las pinzas del amperímetro, volvemos a conectar el cable como originalmente y el amperímetro ya lo borramos. Seguidamente vamos a ver que se cumplan las leyes de voltaje de Kirchhoff. Las leyes de voltaje de Kirchhoff de entrada dicen que si para ir de A a B la caída de tensión es la misma, tanto vaya por la R1 como por la R2, porque las dos parten del nudo A y terminan en el nudo B. Entonces V1 y V2 tienen que ser iguales. V1 y V2 son iguales y efectivamente lo son. Eran 911 milivoltios. V1 y V2 son 911 milivoltios. Seguimos aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Si seguimos el recorrido de la corriente por la R1 y la R3, entre el nudo A y C, va a ser la misma caída. La V1 más la V3 tiene que ser igual a la V4, porque la V4 empieza en el nudo A y acaba en el nudo C. Y yendo por la R1 y la R2 es la V1 más la V3. V1 más la V3 es igual a la V4. Sustituimos los valores. V1 0,911 más V3 que son 21,9 y me va a dar igual a la V4 que son 22,8. Perfecto. 22,8 voltios. 0,911 más 21,8 igual a 22,8. Seguimos con la ley de voltaje de Kirchhoff. La V4, si seguimos por este recorrido, la V4 más la V5 tiene que ser igual a la total del principio al final del circuito. En total tenemos V4 más V5, que lo ponemos también en forma de texto. V4 más V5 es igual a la V total, que como sabemos eran 36 voltios.
Sustituimos V4 22,8 más V11 más V5 13,2 igual efectivamente a 36 voltios. Recolocamos el texto para que se vea bien y seguidamente vamos a comprobar las leyes de corriente de Kirchhoff. Las leyes de corriente de Kirchhoff dicen que en cualquier nudo las intensidades que entran, la suma de las intensidades que entran es la suma de las que salen. La que entra en el nudo A es la I total y la que sale es la I1, la I2 y la I4. En total tenemos que I total lo ponemos en forma de texto. I total es igual a I1 más I2, I total es igual a I1 más I2 más I4. Le damos valores y tenemos la I total eran 822 microamperios, es igual a 606 microamperios más 37,9 microamperios más 127 microamperios y eso son 822 microamperios, exacto. Hemos hecho la ley de corriente de Kirchhoff para el nudo A. Vamos a hacerlo para el nudo B. Las intensidades que entran por el nudo B es la I1 y la I2 y la que sale es la I3. Pues tenemos que I1 más I2 más I2 tiene que ser igual a I3. Sustituimos valores. I1 tenemos que son 607 microamperios más I2 que son 37,9 microamperios es igual a la I3 que son 645 microamperios. 607 más 37, 645 microamperios. Exacto. Seguimos con la ley de corriente de Kirchhoff. En este caso va a ser para nudo, para el nudo C. Las corrientes que entran por el nudo C será la I3 y la I4. Y la que sale es la I5. O sea que I3 más I4 es igual a la I5. I3 son 645 más 177 igual a la I5 o la I total que son 822 microamperios. Correcto. Con esto comprobamos finalmente que se cumplen las leyes de corriente de Kirchhoff para cada uno de los nudos. El nudo A, el nudo B y el nudo C. Y así vemos que todo cuadra y todo está en correcto orden. Haremos todo. Seguidamente vamos a nombrar el circuito. El circuito por eliminación viene con unas letras raras. Nosotros pondríamos tema 1, circuito número X del Tinkercad, en el Tinkercad. Una vez que hemos puesto el texto, es bueno poner el texto para saber qué circuito se trata, si no sería imposible identificar y distinguir unos de otros. Le hemos dado al Enter y vemos que aparece el texto. Le damos al icono y entramos en nuestra cuenta donde ya vemos que aparece nuestro circuito. Tema 1, circuito número 1, X en el Tinkercad. El profesor automáticamente cuando entre en la clase verá cada uno de los circuitos que cada alumno haya ido mandando. Y con eso terminamos este vídeo que espero que te sirva de provecho para poder hacer los demás circuitos. Venga, hasta pronto.